Bueno, qué lindo volver a verte. Gracias por tomarte un ratito y estar nuevamente con nosotros y compartir un poco más de todo esto que nos ayuda a seguir expandiendo la mente y el corazón sobre todo. Gracias a ti por invitarme a tu programa. No, por favor. Bueno, vamos a empezar. Vos planteás esto de que el miedo no existe, Sí. que la verdad que para este proceso que estamos, la humanidad es como, bueno, es polémico, pero a la vez, bueno, hay que trabajarlo también, ¿verdad? Porque es parte de esta evolución el empezar a soltar esos miedos. Porque, bueno, es como un programa, ¿verdad? A ver, el miedo es gratuito. El miedo no es un individuo que se presenta en tu vida y te dice, hola, soy el miedo, quiero que me tengas miedo porque soy el miedo. Entonces solamente es una situación mental donde la sociedad planetaria de hace cientos de miles de años ha ido implementando en el ser humano como una herramienta de dominación, de opresión y de limitación. El miedo no es real. Lo que ocurre es que cuando se sostiene la idea del miedo, que es un estado psicoemocional mental, y se mantiene entre varias conciencias, al final se genera un egregor. Ese egregor puede llegar a ser muy real porque se introduce en las mentes de las personas y acaba siendo una realidad para ellas mismas. Entonces, el miedo es gratuito, el miedo no existe, o sea, el miedo es gratuito, el miedo no existe, no es alguien que te venga a amenazar, sino que continuamente está en tu psique. Así que, igual que uno acepta el miedo, puede no aceptarlo, porque todo está en su psique, en su interior. Claro, y sobre todo también porque el miedo es por estar pensando o en el pasado o en el futuro, y no estar en presencia, ¿verdad? Porque si uno realmente estuviera en el momento presente, el miedo, como vos decís, no lo invitamos, no habría lugar. Así es, así es. Como el miedo no se ve, que es un estado mental, fíjate qué bien, ¿no? Cómo se lo han montado. Porque Total. claro, al instalarlo dentro de ti, eres prisionero de ese miedo. Y además no ves la cárcel, no ves la barrera, porque son invisibles. Y te tienen cazado o tienen a la persona cazada como a los elefantes, que durante muchos años se las adiestra, sobre todo en los primeros años de su vida, se le ata la pata a una pata con una argolla a un fijo y los primeros 5 o 6 años está sometido a esa presión de esa argolla en el pie, de manera que cuando hace un gesto de marcharse no puede. Cuando son adultos, los elefantes no se van del lugar a pesar de que están sueltos. Solo tienen una argolla, pero no están sujetos a nada y no se van de ahí. Han aprendido la lección. Es decir, han aprendido la reprogramación del miedo. Al ser humano han hecho lo mismo. A través de confundirlos con verbos, con las palabras, pues han manipulado la psique del ser humano. Han asociado el miedo a la prudencia. Cuanto más miedo tienes, más prudente eres. Y eso es error, eso es falso. Te dicen, no, es que tienes que tener miedo para cruzar una acera, ¿no? de la calle, o cuando vas a conducir, o cuando vas a acceder a la cabecera de tu casa, o tienes que tener miedo porque ese miedo ellos dicen que te ayudan a protegerte y es falso. Lo que te hacen es limitarte. Lo que hice hace muchos años es cambiar la palabra miedo por prudencia, que es una energía diferente, pero es lo suficientemente potente como para que te cambie el paradigma de tu realidad. No es lo mismo tener prudencia que tener miedo. Yo puedo ser prudente a la hora de conducir un carro o de manejar un carro, puedo ser prudente a la hora de salir a la calle para yo no provocar un accidente o que me provoquen a mí, pero no tiene nada que ver con el miedo. Sí, como son energías totalmente diferentes. Aparte yo ya, por ejemplo, con este ejemplo del auto, ¿no?
si yo ya no tengo miedo, no va a pasar nada, porque el miedo además es como una consecuencia después de algo más, o sea, es como un jueguito también, ¿no? De dominó. Entonces pongo la ficha del miedo y después ahí me pasa lo que me pasa, ¿no? Es como esa reacción en cadena que genera, y como vos decís, ese egregor que generamos. Yo lo que estaba pensando, ¿no? ¿Cómo hace la humanidad? Porque es como una emoción primaria, digamos, el miedo. Ujú. Entonces, ¿cómo lo empezamos a desprogramar? Porque fueron vidas, y no solo vidas, sino también en otras dimensiones el miedo existe, Sí. de alguna manera. Se puede desprogramar de muchas formas. Una de las que yo propongo es responsabilizándote de tu vida. Mm. ¿Qué pasa? Que para eso se requiere valor. Y aquí en España se dice coger al toro por los cuernos, no sé allí cómo se dirá, Por las que es astas. con las astas. Es una forma de decir, se acabó de huir, se acabó de correr delante del toro, voy a plantarme, voy a mirarlo fijamente a los ojos y decir, no te tengo miedo a lo que me puedas hacer. Entonces, mientras que sigamos corriendo delante del toro, delante de la vida, delante de los retos, mientras que pensemos que nuestros actos no tienen una consecuencia, mientras que no tengamos el arrojo y el valor de responsabilizarnos de nuestras vidas, el miedo va a estar ahí. El miedo es limitante, el miedo no te deja expandirte, el miedo te coarta, el miedo te cercena tu voluntad. Y el miedo es lo que hace que uno entregue el poder, porque no se siente capaz de mantener el suyo, de sostener el suyo, y entonces automáticamente entregamos el poder. Hay toda una ingeniería psicosocial planetaria planteada para que la humanidad tenga miedo, a través del dinero, a través de las amenazas, a través de las enfermedades, a través de todas las estructuras geopolíticas implantadas que sostienen este sistema, todo con el miedo. A través del miedo se genera toda la distopía que hoy por hoy la humanidad está viviendo, que a través de las guerras, de las crisis económicas, de las enfermedades, que en muchas de ellas pues ya sabemos cómo se producen, pues generan una distopía y automáticamente uno genera miedo ante todas esas situaciones porque así piensa la gente que va a preservar sus vidas. Sí, tal cual, sosteniendo el miedo. Y sobre todo porque no estamos programados. Yo lo que voy viendo en esta evolución es esto de no poder tomar decisiones propias. Y ahí está justamente el no tener miedo y empezar a ser valientes y decir, sí, yo puedo acceder a hacer esto, yo me las puedo jugar, pero mientras sigamos también, es como que todavía se apuesta mucho para el afuera, y ahí es cuando el miedo también está como enmascarado, pero es miedo, porque en definitiva, ¿qué es el miedo? No poder tomar una decisión, o la decisión que yo voy a tomar es la equivocada, pero siempre está todo en mi cabeza, porque en definitiva después nunca uno toma esa decisión, o de correrse de un trabajo, o de una relación, o sea, ¿verdad? Es como que siempre está ahí presente, Sí, y siempre en definitiva es esa decisión que uno no toma. claro. El miedo cercena toda la vida social del ser humano, porque tú puedes amar a una persona, pero por culpa del miedo se puede romper esa relación. Ujú. Yo puedo tener una buena relación con una persona o con una comunidad o con un país, pero el miedo cercena esa libertad. Y a través del miedo no solamente se manipulan las conciencias, sino que se consiguen, a través de esa energía, se consiguen crear mucho dolor y separación, ¿no? En la humanidad. Sí, totalmente. Bueno, y también mucho ego, ¿verdad? Ahí. Has tocado un tema. No, pero digo, como que el ego y el miedo va de la mano, Sí, porque es como, yo no confío en los mensajes, ponele, que yo recibo, y digo, no, tengo miedo de estar delirando, ponele. sí, ya. Pero
Por eso digo que el miedo es que te quita mucha autonomía y te provoca incertidumbre, desconfianza. Sí, te arruina la vida, Total, literal. Por eso hay que estar como más relajados y como vos decís, yo la palabra prudencia la uso un montón, porque es verdad, uno tiene que ser prudente, pero no por eso va a tener uno miedo. claro, efectivamente. Una cosa es ser prudente y otra cosa es ser miedoso. No tiene nada que Ahí, ver lo uno con lo otro. No totalmente. tiene nada que ¿Y ver. el, y el temor de Dios para vos tiene relación o es No, separado del miedo? no. No se puede, Dios no puede dar miedo. Es imposible. No, Si alguien tiene miedo a Dios es que está equivocando de Dios. no, no, Ya lo totalmente. digo claramente así. Si alguien tiene miedo de Dios, es su Dios, no es el Dios, no es el absoluto. Y eso es una cosa que en esta sociedad, lamentablemente, a través de todas las religiones, han dominado las mentes de los seres humanos, a través de las religiones legendarias, sobre todo las antiguas, ahora ya menos, porque la gente ya está más espabilada, está más abierta. Pero tan solo hace 60 años atrás, el, el miedo ejercido a través de las religiones y de los sistemas dominantes del planeta está a la orden del día. Creo que no estoy Total. descubriendo nada nuevo. Esto es un No, no, tema que lo han escrito ya muchos sociólogos políticos a lo largo de estos últimos miles de años, ¿no? sí, Desde sí, la sí. antigüedad, desde los romanos, se ha usado el miedo y, por decir un ejemplo, ¿no? Pero se han llegado a destruir auténticas civilizaciones y continentes por culpa de la energía del miedo. Podría ser Lemuria, la Atlántida, podría ser Mu. Entonces, así es hora, ha llegado hora de que el ser humano, a través de su bagaje e historia cósmica e historia del pasado aquí en la Tierra, que aprenda la lección de que el miedo no conduce más que a cercenar la libertad del ser humano. sí, y a seguir enroscando como en un bucle, porque también está esta parte de que uno empieza este proceso de curación, de mirar para adentro, y cuántos dicen, ay, pero tengo miedo de sufrir en este despertar o en esta expansión o como quieran Mm. llamarlo. Pero yo he escuchado mucho esa palabra, ay, no tengo miedo que me pase todo o que se me destape la olla, y en definitiva tampoco terminan haciendo nada. Sí, así es. No, pues ya te digo que el miedo es limitante. Yo veo cómo esta energía trastoca la psique de las personas y su comportamiento, su forma de ver las cosas, de enfocar las cosas e influye en su forma de cómo se relaciona con la gente. Sí, Es sí, por eso. totalmente limitante y coartante el miedo. Y yo además repito, el miedo es algo gratuito que uno tiene de forma voluntaria. Y algunos uno puede decir, hombre, Azrael, ¿cómo no voy a tener miedo si llego a la cancela y me encuentro una persona que posiblemente me pueda atacar? Bueno, puedes cambiarlo por prudencia. Bien, puede ser una persona que tú sientas que estás amenazada, pues actúa con prudencia, pero no te sumas en el miedo, porque te limita totalmente. ¿Y vos pensás que nosotros acá, que venimos con esta experiencia a ser humanos sintientes, porque venimos a sentir justamente las emociones, ¿el miedo entonces no sería parte de esa experiencia como humanos acá en la Tierra? Es una trampa. Ah, No, es que estamos otra vez en la cultura antigua, de lo antiguo, donde decían que a través del sufrimiento ibas a aprender los grandes valores y a través del sufrimiento y las crisis ibas a apreciar lo que tenías y que a través del sufrimiento y las crisis ibas a aprender. Y eso es falso. Eso es un viaje del alma. El viaje del alma, que es el ego histórico, esa conciencia que habita en nosotros, cree que a través del sacrificio, el dolor, el miedo, las crisis, y cuanto más miedo y cuanto más crisis, más evoluciona él. Entonces, la otra parte de nosotros, que es el espíritu, que está más próximo al inconocible, el perfecto, el abundante, el eterno, él nunca siente miedo. Está cual te digo. Él nunca siente miedo. No sabe lo que es eso. porque yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, a Jesús, cuando va al monte de Getsemaní, se supone que él ahí, ese es el momento de debilidad donde él reclama a su padre
y además le dice Abba, Abba, que justamente es esa expresión de miedo, de decirle, bueno, papito, papito, o sea, me abandonaste. Y él ahí está experimentando esa emoción del miedo, pero es ese instante que tenemos y después, bueno, uno vuelve. O sea, ¿eso sí se permite? Primeramente hay que entender que hay muchas cosas que están escritas en la Biblia, que para mí es un libro histórico o un libro de historia. Si se toma por la parte sagrada, es cuando, bajo mi punto de vista, vienen las confusiones. ¿Vale? Entonces, yo no quiero amenazar el sistema de creencias de nadie, no es mi intención. Yo respeto mucho a las personas que sienten que la Biblia es un libro sagrado. Yo, durante muchos años, lo he tomado así. Yo, durante muchos años, lo he tomado así, ¿no? Pero bueno, las personas también tienen derecho, sin miedo, a ir aprendiendo y ejercer su derecho de su libre albedrío para ir cambiando su forma de pensamiento. Entonces, aunque para mí Jesús sí que es un ser que existió, pero están muy transgiversadas las palabras de la Biblia, Sí. Y muchas veces están torcidas acorde a sus pensamientos egoicos del alma, Sí. de esa parte geográfica del mundo, porque miles de religiones dicen que la Biblia es su libro sagrado, pero vemos cómo es foco de muchas controversias, ¿no? Y de muchas contradicciones. Así que hace tiempo que tomé mi decisión personal, de que para mí la Biblia es un libro histórico, relata un periodo terrestre, que en algunas cosas sí que siento que son verdades históricas y en otras son mitos enfocados a la fantasía y al delirio de la persona que escribió o que incluso hizo varios movimientos en la escritura bíblica de los ancestros del pasado, de los escribistas que llevaban entonces, y torcieron muchas veces las escrituras para sus propios intereses, ¿no? Mira en nombre de Jesús la cantidad de barbaridades que se han cometido en la tierra. Podríamos empezar hablando sobre las cruzadas cristianas, o mal llamadas cristianas, donde empuñando una cruz y en nombre de Cristo mataban y asesinaban. Eso no se puede tolerar. Eso es manipulación social, eso es manipulación mental, eso es reprogramación humana. Por eso yo me cuido mucho, mucho, mucho de hablar de Jesús. Me cuido mucho porque lo respeto mucho, precisamente. Es que sí, totalmente. Y además, como vos decís, ¿no? Esta Biblia o libro histórico también fue escrito por humanos. Sí. Entonces también vale la equivocación y esto que vos decís, el delirio. Nunca lo había mirado así, pero también puede tener mucho de eso. Sí. Pero bueno, yo no quería dejar de hacer... Decime. No, tú sabes que los escribas de la antigüedad que transcribían la Biblia solo se dedicaban continuamente a esto. Ellos podían escribir una página cada mes, porque era base de una especie de unos códigos en pergaminos, ¿sí? Y su vida la dedicaban a esto. Pero ¿cuántas veces han estado sus conciencias manipuladas personalmente o por los gestos de los que mandaban sobre ellos? ¿Sí? Y eran simplemente mandados y no les temblaba el pulso en mover ciertos conceptos en la literatura bíblica para que apareciera lo que ellos querían que apareciera. Entonces, hace tiempo que abandoné la idea de que la Biblia pues era un libro sagrado. Yo lo considero que es un libro histórico y te hablo yo, una persona en el cual la figura de Jesús a mí se me presentó físicamente. No en un sueño onírico, ni meditando, No. Literalmente se presentó a mí como una holografía. Tú has visto la película de Star 3, ¿no? Seguro, ¿no?
Sí, sí, sí. que- donde esa holografía transparente a color la ves, ¿no? Él se presentó ante mí hace un tiempo, ¿no? Y a raíz de ese evento que marcó mi vida, a mí sí me marcó un antes y un después, ¿no? Por eso digo que lo que yo hablé con él se queda entre él y yo, porque así fue, pero a mí me marcó un antes y un después, y aun, a pesar que yo sí que creo en la figura de Jesús, no creo que la Biblia fuera un libro sagrado. Bueno, gracias por contar esa linda experiencia. Y sobre todo por esto, ¿no? Que uno tiene que hacer esta experiencia desde el corazón, porque Sí, es como, sí, vos leíste la Biblia, decís este libro histórico, pero vos sabés ese contacto que tuviste con él y ya está, es simplemente sí. eso. Yo, en mi caso también, cuando empecé mi camino de religiosa, fui al convento, todo, y ahora después con mi despertar, cambia un montón de cosas, pero el amor de Dios sigue siendo el mismo con el que yo me comunicaba con Él. Mm, Entonces, de alguna manera, esa parte no se modificó, porque es la claro, experiencia que también cada uno tiene en su corazón. Por eso, qué sí, importante estar cada uno en su propio eje, con su propia verdad. Buscar esa verdad, definitivamente. sí, así es. Porque eso es justamente también lo que hace que sigamos teniendo miedo y no las juguemos, porque realmente, o sea, venimos acá a ser felices y no a padecer la vida. Eso es una verdad muy grande, ¿eh? Puesto que si cada uno de nosotros vamos plasmando esta realidad en nuestras mentes de que realmente no venimos a sufrir, sino que venimos a disfrutar, poco a poco el paradigma se va destruyendo, ¿sí? Ese Sí, es otro pequeño truco, giro de reprogramación mental, donde en el pasado pues se introdujo en la mente de las personas, ¿no? Que el dolor y el sacrificio era el único camino de reconectar con tu esencia cuando no es así. Hay otro camino, que es el camino del amor, el camino de la paz, el camino de la empatía, de la felicidad, del canto, del baile. sí, tal cual. Conectar con eso del alma. Y sobre todo esto, ¿no? Porque cuando uno decide estos caminos, también del exterior puede sumar justamente más miedos y no ayuda, pero si uno está en ese eje, ¿verdad? Es como que decís, bueno, está todo programado para que yo quizás no avance, Mm. pero no tener el miedo y seguir adelante. No sé, yo lo pienso así porque a mí me pasa a veces que tengo como ataques de parte de mi familia y quizás antes sí me daba miedo lo que me decían, pero es como que ya no lo tomo así, lo tomo como que bueno, es parte del juego. Claro, Porque también eso, ¿no? Relajarse un poco más en este proceso. claro, hay que desdramatizar todo esto. Eso, tal cual. Pensar que cualquier ataque verbal que te pueda generar o a una parte de tu familia, ¿no? O de grupo de amigos, de personas, es solamente verbo, no es fisicalidad. Y eso, Ujú. si se tiene un poquito en cuenta, verás que al final dejas de sostener ese miedo generado o ese posible miedo generado por duras palabras que te puedan lanzar. Y al no identificarte con esas palabras, toda esa energía se diluye, cae ante ti como una ceniza. Haces así, Claro, como la película de Matrix, ¿no? Le das el alto sí. y todo cae bajo, haces así, Sí, tal y toda esa energía que te lanza para amedrentarte, para hacerte dolor y daño, cae, porque te das cuenta que ellos son las víctimas del juego, no tú. totalmente, tal cual. Y ellos son los que tienen miedo, no vos, porque Claro, en realidad te proyectan sus propios miedos. claro, claro, lo que están proyectando es su propia imagen. Ujú. Si tú Y no esto, tienes ¿no? miedo, si tú no tienes miedo, tú no amenazas a nadie. No tienes por qué amenazar a nadie. Pero si una persona tiene miedo, es muy fácil que ese mismo miedo que él siente, como sabe cómo se siente, entonces lo proyecta hacia los demás y entonces lo ejecuta. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Por eso esto que decías al principio, ¿no? De que es algo que uno puede tomar o no tomar. Y ahora lo veo como más claro. Y eso también es la idea, ¿no? De que, bueno, tampoco el miedo es sentir que uno está ahí al borde de la muerte, ponele, porque también es otro miedo que puede suscitar en cada uno. O bueno, o el caos que vemos
la sociedad hoy en día, pero dependiendo también cada uno y su mundo interior. Yo Claro, creo que es eso. claro. El miedo está posicionado en todas las áreas de la vida. En la salud, en la economía, en los trabajos, en las relaciones familiares, en la muerte. La Sí, muerte para mí no es más que vida detrás de la vida. total. Ah, qué lindo eso, vida detrás de la vida. A mí me hace acordar, ¿viste la película de Truman Show, que es viejísima? Sí, la he visto varias veces. Ahí, bueno, y justamente a él lo programan con el miedo al agua, Mm, el miedo a no cruzar, sí, culpa, o sea, como ves cómo le van insertando todas esos imanes adentro de él para que él sí, no pueda accionar e ir por sus sueños. sí, así es. Está totalmente limitado desde pequeño. Es una reprogramación que la humanidad tiene actualmente. Desde que naces hasta que te mueres, digamos, estás en una continua reprogramación. Me da igual donde estés. El hombre, en la actualidad, el ser humano está totalmente reprogramado y la energía del miedo es la principal herramienta que ejecutan para implantar esa reprogramación. Sí, 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 tal cual. Bueno, son esos implantes que tenemos por todo el cuerpo, bueno, más en la mente, que también los traemos ya de otras vidas. Sí, claro, claro, Porque, sí, y también la personalidad, ¿no? Que hay más temerosos que otros, qué sé yo, claro. también Actualmente tiene hay que ver. muchas herramientas que están disponibles para las personas que quieran liberarse de todos estos miedos y que quieran también cancelar contratos y eliminar energías que están dentro de la persona que le están limitando y que les están cercenando sus libertades digamos, su progreso hacia una mente más abierta. Hay muchas terapias holísticas de muchos maestros, de gente que se dedica a la terapia y, bueno, muchos de vosotros ya sabéis a cuántas podéis acceder. Sí. Bueno, igual sobre todo lo más importante yo creo que es también uno empoderarse, ¿verdad? El amor propio, porque cuando uno realmente se posiciona desde su amor propio, no hay miedo, no hay nada que te pueda derrumbar. Hmm. Sí, el amor propio, hombre, llevado bien es perfecto, ¿no? Es una buena defensa en caso de que uno tenga miedo, poder replantearse el amor propio y decir, no, te tienes que empoderar, deja de entregar tu poder. Por ahí está bien visto. Qué sé yo, digo yo, porque es como que uno va adquiriendo esa confianza ante uno, y sobre todo, como vos decís, uno se hace responsable de uno mismo y de mis propias decisiones. Por eso a veces también esto de ¿no? crear nuestra propia realidad se hace cuesta arriba, porque estamos nosotros mismos, cada uno desde su lugar, tomando esa decisión, que si vos te das cuenta, en realidad siempre todas las vidas fueron desde el exterior esas decisiones, nunca las tomás desde tu autonomía. Sí, así es. Siempre viene desde el exterior que te está totalmente, pues, limitando, efectivamente. Toda esa maquinaria puesta al servicio Claro, de la planificación y reprogramación. sí. Mira, justo acá me hicieron una pregunta que es repiola, que me dicen si el miedo nos puede afectar, por ejemplo, en un proceso de una familia, cuando están en los distintos tiempos de despertar. Porque a veces genera también miedo eso, ¿viste? Sí, bueno, entiendo lo que quiere decir, lo entiendo. Pero la persona que está despierta no tiene miedo, porque se mueve en absoluta libertad y el Dios al cual uno se fija no es por alabarlo ni rendirle pleitesía, sino que está entendiendo realmente que Dios o su Dios es amor, libertad, expansión, es la perfecta ejecución de la libertad absoluta del ser. Es imposible que tengas miedo. Entonces, si se tiene miedo, hay que revisar por qué tienes miedo. Hay que revisar eso. ¿Por qué? Porque cuando uno está en libertad y está en el auténtico despertar, deja de luchar, deja Eso, de poner sentido a las cosas para no sostener esa esfera de conciencia y no sostener este holograma limitante. Deja de luchar.
no quiere decir con esto que seas una persona despreocupada o indolente, no, o que no seas solidaria o poco empática, no. Simplemente que lo ves desde otra postura, de más paz, de más equilibrio, ¿sí? Entonces, si uno está en ese proceso del despertar y creas tensión en tu familia, algo va mal. Porque tiene que producir todo lo contrario. Libertad, Sí, paz y felicidad. Si tal uno cual. está en el despertar y se cree en el derecho, y se cree en el derecho y en la obligación de que tiene que hablar a los demás de su nuevo pensar y encima cree que si no le habla pierde la vida o cree que no está en posición, el que cree que está despierto está dormido entonces. Hay muchos dormidos que creen que están despiertos y hay Sí, muchos despiertos que creen que están dormidos. ¿Dónde está el truco de todo esto? ¿Dónde está el truco de todo esto? ¿Dónde está el punto que marca la diferencia? Es cuando uno conecta con su esencia y ha vivido, experimentado desde una experiencia gnóstica, ese pequeño nirvana experiencial de reconexión con el todo. Cuando uno experimenta eso, eso no se puede explicar. Podemos total. tú y yo estar aquí 5 horas hablando de lo mismo y los oyentes Ujú, nunca nos van a entender. ¿Por qué? Porque solo se puede experienciar. ujú. Sí, 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 totalmente. Yo pensaba esto, ¿no? Porque con esto que la respuesta que diste recién tan linda, cómo al humano también le cuesta el desapego, porque ahí justamente está el miedo, ¿no? En esa palabra. Yo creo que también hay palabras que activan ese implante del miedo en cada Hmm. uno. Y sobre todo esto, ¿no? Cuando uno empieza a expandir la conciencia y se da cuenta que su alrededor tal vez no está tan, digamos, en la misma frecuencia, yo creo que, como vos decís, si realmente uno empieza verdaderamente a hacer este trabajo, este camino, esa separación se da sola, natural, y no hay miedo. No hay Porque vos miedo. sabés que en algún momento, si las almas se tienen que volver a unir, se van a volver a unir. Pero es pasar esa, yo creo que es como un escalón, ¿no? Dar ese pasito y decir, bueno, sí, me la juego por mi propia verdad. Pero tampoco, y tampoco, porque tampoco te la juegues, porque la verdad absoluta no existe. No, no A- digo, a- la verdad de cada la, uno. es la que te vale. O sea, la única verdad que vale es la de uno mismo, la de tu Mm, propia experiencia. No, no hay otra verdad. O sea, no, total. no. Bueno, lo que pasa es que muchos piensan que porque vos te desalineás con otros y te alineás con otros, vos vas a dejar de amar a esas personas. Y no pasa porque vos los dejás de amar. Ahí está también proyectando el miedo de los otros con uno, porque en realidad es un tema de frecuencia y del alma, del Mm. proceso interior de cada uno. Pero Así es un bueno, proceso de frecuencia, exactamente. Pero, ¿sabes? El miedo, que me gusta mucho el título que hemos puesto aquí, que el miedo no existe, porque tiene mucho más fondo de lo que parece. sí, 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 Tiene sí, mucho fondo. Para mí yo creo que es la esencia no de la curación, sino del cambio de paradigma del ser humano. totalmente. Es la liberación. Porque es la liberación. Si tú te imaginas si no existiera el miedo, wow. Uf, Cambiaría el paradigma del sistema planetario en pocos minutos. Cambiaría. sí, totalmente. Y no habría tanto caos, incluso Mm, el interior de cada uno, ¿no? Porque como está el ego, están las sí, personalidades, todo empieza a confundir y bueno, ahí ya la cagaste de nuevo. Bueno, sí. perdón, la El miedo es erraste. el miedo es limitante. Yo en mis talleres y conferencias bueno, y consultas lo veo diariamente, ¿no? El miedo está presente y es limitante. Y eso es lo que
no te deja expandirte, es lo que genera la desconfianza, genera las carencias y vienen los mensajes que le llegan a las personas que están en el miedo de tú no puedes, tú no debes o tú no te mereces. Y sus vidas las viven pues lideradas por el miedo en pura carencia. Sí, así pasan vidas y vidas y no viven en realidad, sobreviven. Porque ahí está la programación y el engaño, ¿no? Que te criaron para sobrevivir. Ese es como Claro, un eslogan sí, que yo he escuchado por años y años. No, no, viniste acá a sobrevivir. No quiero sobrevivir, la vengo a pasar bien. Si yo sí, justamente arriba lo siento, no me pasa nada, acá vengo a todo esto, ¿no? Esta vorágine. Pero bueno, también esto, ¿no? De relajarse un poco más claro. y es como esto que decían antes, ¿no? Ay, no le tengas miedo al cuco, porque también crecimos con eso, ¿no? A la oscuridad, el miedo a la oscuridad, al cuco, y uno eso lo va mamando y esa energía te va envolviendo por años y años. Y he visto dibujos he visto cuentos, películas de cuentos dirigidas para mi nieta, por ejemplo, que yo digo, es que esto me da miedo hasta a mí, Ah, ¿sabes? Y que te digo, es que me da miedo hasta a mí, digo, pero ¿cómo puedes poner unos dibujos animados, unos cuentos del cuco, de la bruja, que te mueres, que te mato, que te persigo? Por Dios, ¿qué cuentos son estos? Entonces, ya de pequeño claro, están te implantan. reprogramando a las personas desde la niñez ya. Caray, que esto nadie se da cuenta. A estas alturas de la película, nadie se da cuenta de esta reprogramación. Qué bárbaro. Bueno, qué dormidos estamos, ¿no? Para no rebelarnos ante todo eso. Porque si Claro, tu nieta hoy, en esta sí, actualidad, todavía consume eso, es porque todavía eso se sigue haciendo sí, sigue y porque alguien haciendo. puso a todo Claro, eso. Eso es lo más claro. grave. Y además, visto desde este lugar, lo digo de esta forma, ¿no? Pero claro, cuando tú tienes a una persona querida, pequeñita, que ha venido, ha encarnado a este mundo, dice, bueno, vale, lo que está viendo, yo no sé quién para juzgarlo, ni lo critico, ni lo apruebo, ni no lo apruebo. No es mi interés hacer de esto una tesis. A lo mejor que tiene que vivirlo también, el Sí. miedo, para que ella aprenda también qué es sentir miedo, para luego poder experimentar el no miedo, para tener esa polaridad, ¿sí? Y pueda tomar decisiones en esta vida que es un yin y un yang. Es decir, yo no digo que dejemos de no sentir miedo, es una experiencia, una emoción. Lo que sí que digo es que si te mantienes demasiado en el miedo, es cuando colapsas. Sí, bueno, y ahí los bloqueos, las enfermedades, Sí, porque en definitiva todo es por este miedo al no claro, hacer, no sentir, incluso cuántos seres humanos hay que por miedo a sentir algo más intenso, o porque están sintiendo ya intensidad, porque en realidad están conectando con su esencia justamente, pavor, mm, y huyen. Yo claro. creo que también la humanidad tiene mucha inmadurez emocional y hace falta practicar más la inteligencia emocional justamente. Sí, pero hay un problema de fondo. Cuando la humanidad no está, no está viendo que está siendo manipulada o cuando la humanidad quizás no está despertando en el sueño, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Para mí el primer paso es despertar, porque si no se despierta estarás en el miedo, estarás en la confusión, estarás en la carencia. ¿Cuál es el síntoma del despertar? Precisamente no tienes miedo. Es uno de los síntomas, cambias el miedo por la palabra prudencia y ahí ya empiezas a desengancharte. Ese es uno de los pasos que hay que dar. Siguiente paso es empezar a juzgar, a revisar todas tus creencias, todos tus paradigmas psicosociales que has aprendido, que has mantenido, que sostienes y que defiendes hasta ahora. Pero que por miedo no los revisas, pero que por miedo no los Total. cuestionas, pero por miedo no te emancipas, porque por miedo
no quieres ser excluido del grupo, porque por miedo no quieres enfrentarte a papá y a mamá, porque por miedo no quieres, ¿ves lo que hace el miedo? Sí, 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 sí. Y yo pienso, por ejemplo, en mi infancia, ¿no? A mí me criaron de una forma que no les podía decir nada a mis padres. Y me criaron con ese miedo de no Claro, decirle ni, no refutar nada, no claro, contestes, me decían. Y yo claro. solamente me quería defender a veces. Y crecí con ese miedo y después de grande lo pude desglosar y cómo mi madre fue proyectando sus propios miedos en sus hijos. Entonces ahí me empecé como a despegar y dije, no, Miranda, no son tus miedos esos, son los que te inculcaron de alguna manera y me empecé a despegar. Y bueno, y después uno empieza, como vos decís, ¿no? Esta soberanía. Qué importante, ¿no? Hacer más hincapié en la soberanía del alma. Sí, sí. Hay que hacer hincapié en... Hombre, el alma tiene un papel muy importante y Sí, el espíritu también. Ya sabéis que son dos conciencias que habitan, cohabitan, ¿no? Bajo mi punto de vista, yo promulgo más la soberanía del espíritu, más que la del alma. Bajo mi punto de vista, el alma te aporta muchas cosas bonitas y bellas el alma, ¿vale? Te aporta una experiencia emocionante, pero prefiero vivir más del espíritu y llevarme bien con el alma. Hacer un juego, ¿no? Un equilibrio. ¿Vale? equipo, ¿cómo? Vamos a balancear este juego entre el espíritu, el ego del espíritu, del inmortal que tú eres, y el ego del alma que, que está también dentro de ti. Qué lindo eso. Bueno, sí, es como buscar este equilibrio interior en cada Sí, uno, mm, sí, así es es. justamente poniendo otras palabras. Sí. ¿Y vos qué podés expresar, por ejemplo, con toda esta movida que hay, ¿no? También detrás de todo esto, ¿no? Del despertar, bueno, esto de la New Age, como también lo nombran, tan espantosa. Y el caos que genera, por ejemplo, esto, en vez de verlo como vos decís, el que está realmente despierto y con la conciencia en expansión, entiende que todo esto es un proceso para el bien de la evolución y que no se termina nada. En realidad es como el nuevo comienzo, pero se cierran ciclos. Pero, y estos de que alimentan este miedo como el fin del mundo, el caos. Ujú. Es una maniobra, otra vez, de Ujú. de las entidades, de los poderes fácticos. Usan el miedo para colapsar el sistema. No solamente es colapsar el sistema físicamente a nivel económico, social, político, familiar, personal, relacional, sino además colapsan el ser. Entonces, yo lo que recomiendo, bajo mi punto de vista, y tampoco recomiendo, solamente hablo para inspirar. Sí. Yo lo que hago es moverme siempre en libertad y nunca ceder mi poder al miedo bajo ninguna bandera, bajo ningún ser, bajo ninguna idea. Porque actualmente lo que estamos viviendo es un paradigma humano que no deja de ser otro paradigma humano de los cientos de miles que se llevan proyectando en la Tierra desde hace millones de años. Entonces, ¿con qué paradigma te quedas? ¿Con este? ¿Con el de hace 60 años? ¿Con el de hace 600 años? ¿Con el que hace 600 años, 6.000 años? ¿60.000? ¿600.000? Entonces, por favor, hay que empezar a soltar todo esto y no quedarte con nada, con ningún paradigma, porque los paradigmas, en cuanto tú lo asumes, lo defiendes, te identificas con él. Y ya ahí es donde viene la fórmula y la tormenta perfecta, ¿no? Porque bajo esas esferas de conciencia, de egos, egoicas, es que se sostienen las guerras, los conflictos, en todas sus vertientes, ¿no? Estatales, provinciales, familiares, personales, en fin. Y eso hay que empezar a ser consciente de esto. ¿Sabes? Me viene, los sirios me dicen un mensaje porque me dicen, acordate que vos reaccionás más
desde el miedo. O sea, porque es verdad, a veces me han sacudido, no es que me amenazaron, pero me muestran ciertas cosas que saben que yo ahí digo, no, es el límite. Pero es verdad, ¿no? El alma a veces, hasta que no experimenta desde la pérdida o desde este temor, porque en mi caso personal yo enfermé, ¿verdad? De la piel. Y enfermé tan feo que aparte nunca siempre tuve buena salud, entonces empecé a tener como miedo digo, wow, tengo que cuidar mi salud, me tengo que cuidar, no me quiero volver a enfermar, no voy a acceder de nuevo a entrar, bueno, en el tema de mi trabajo, qué sé yo, todo lo que me enfermó, y una forma de no volver fue esa, el límite de la enfermedad, y por miedo claro, no volver a enfermarme, porque claro. lo pensé, porque muchas veces quise, bueno, vuelvo a la fiscalía, vuelvo a trabajar, pero bueno, sigue Pero siendo esta sería, zona de confianza misma. pero sería por tu parte de confianza, o sea, sería un éxito para ti, ir otra vez a ese tipo de trabajo que tú dejaste sin enfermar. Te demostrarías, por ejemplo, que has dejado el miedo y que Mm. estás entendiendo el juego, que todo Ah, es un sí, juego, todo es una partida de ajedrez, que esto contigo no va. Y ahí sería yo diría el antídoto, ¿no? Es decir, si a mí me pica una serpiente venenosa y me enfermo, cómo me hago inmune? Pues después lo que hago es que me voy a inyectar varias dosis de veneno poquito a poco para mi cuerpo crear inmunidad. Al final podré estar entre serpientes y aunque me pique alguna, no me va a pasar nada. total, Esa sería la prueba final, bajo mi punto de vista, de una sanación, ¿no? sí, Y estar en esa totalmente. libertad de decir, esto conmigo no va, no me va a afectar ningún problema. ¿Por qué? Porque todo es un montaje, todo es una holografía montada y además pasajera. Esto le dura poco, va a durar poco ya. Entonces, me puedo mover en este escenario como un espectador, ¿lo ves? ¿Lo ves? Y Sí, dejo el sí, dolor, dejo de poner sentido a las cosas, automáticamente suelto el dolor y las emociones que me colapsan. ¿Para qué? Para no enfermar. Viene la emoción, la vivo y la suelto rápido. Viene una emoción, la vivo y la suelto rápido. Convencida de que lo que está ocurriendo no va conmigo. Convencida de que lo que está ocurriendo es un teatro precisamente para influenciarme y quitarme la salud, que está creado para limitarme. Como yo soy un ser elevado y sé de qué va esto, lo veo como un espectador que está sentado en un teatro. wow, sí, qué fuerte. Esa es No, sí, sí, una de las terapias que yo hago en el taller de la disolución del ego. Es una de ah, las mirá qué lindo. terapias, hacemos unos viajes donde cancelamos, sanamos esos traumas, volvemos para soltar, identificar las emociones, las ves, las sueltas, las ves, las miras y llega un momento que ya estás tan disociado de esto que no pasa nada si un día vas otra vez a tu trabajo anterior. Es posible que te lo pases hasta bien. Sí, bueno, Visto así, pero ¿verdad? sí, 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 no, 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 es que sí, totalmente. Pero qué guay esto, porque yo tuve muchas luchas así a nivel laboral, poniendo el cuerpo, y aún así seguía, pero mi ser sabía, tu alma ya no está alineado con este tipo de trabajo, este tipo de labor. Por eso también me fui corriendo, pero Muy el no bien, yo tomar la decisión, el universo la tomó por mí de esta manera drástica. Primero claro. fue, que siempre cuento, de que les dieron ascenso a todos menos a mí. Y ahí yo dije, bueno, el universo acá algo me está diciendo. En vez de ponerme a llorar, ay, no, no tengo el ascenso, no. Dije, no, acá, si yo soy inteligente, lo merezco igual que todos. Entonces dije, no, este no es mi lugar, definitivamente acá no es. Pero aún ahí seguí, y bueno, y después vino lo otro, ¿no? Una cosa llevó a la otra, A y lo mejor esto, lo que hice fue protegerte. sí, totalmente, sí, ¿Lo sí, sí. Y ves? además, es como vos decís, ¿no? La paz es esto que uno siente, esta vibración, de decir, bueno, tomé la decisión correcta, es como uno se queda. Yo me guío por ese termómetro, es como un termómetro para mí. Porque después de
esa paz quizás vienen, el ego te empieza a atacar, ¿no? La personalidad, y te dice, no, fíjate, te equivocaste, delirás, o no, ahora no te va a alcanzar la plata, no sé, qué sé yo, ponele miles de ejemplos. Pero yo siempre vuelvo a eso primero, a ese origen que me generó esa paz. Como vos, por ejemplo, este encuentro que tuviste con Jesús, ¿verdad? Ujú. Quizás cualquier situación, si vos decís, bueno, no, vuelvo a eso, yo tuve esa unión, esa comunión con Él, ya está, es como que volvés a tu eje enseguida, Claro, porque tenés esa experiencia ahí en tu corazón y es lo que te marcó, como vos dijiste, tu antes y un después. claro, así es. Va, yo lo veo así. Con el tema de la paz me parece que es exactamente lo mismo. Uno Sí, tiene que pero volver. la presencia de Jesús, cuando se produjo este evento en mi vida, esta pequeña experiencia de Nirvana, esta especie de Nirvana, pues no fue que se presentó y ya todo ocurrió de forma milagrosa. Ahí empezó Ah, todo ya un sé, proceso personal de desmontaje del personaje. claro, sí, sí, sí. Y ahí Sí, sí, fue, lo bonito fue estar con Jesús. Lo difícil fue después lo que sí, sí, tuve que sí, no. pasar, vivir, desfragmentarme, disolverme. O sea, eso Sí, fueron meses, muchos meses de actividad. sí, 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 no, incluso te puede llevar un año, 2 años, porque es como que cada vez uno va más adentro, y bueno, y hay tanto, ¿no? Por trabajar. Yo, por ejemplo, la semana pasada tuve como una pequeña crisis y dije, loco, no sé nada. De hecho, empecé a dudar si estoy realmente despierta y dije, quizás estoy más dormida que despierta. Y dije, no, o sea, y ahí es cuando uno vuelve a escarbar más adentro, ¿no? Más como esa profundidad, ir más allá de todo, y bueno, y volver, ¿no? A recordar, bueno, y empezar de nuevo a equilibrarse. Pero bueno, son todos procesos, y creo que también el miedo es un proceso de evolución del ser a medida que va, como vos decís, curando, ¿no? En Sí, esta sanación. El miedo lo vamos también soltando, como el desapego, que después te das cuenta que es lo mejor que te puede pasar, el sí. ser un soberano autónomo, un, Mm, un, un alma, un espíritu libre, donde vos no necesitas nada ni nadie. así es. Eso es Así es. maravilloso. Cuando uno se conecta con el ser que uno es, con el ser, con el espíritu, ahora lo llamamos el ser superior o el yo superior, dejas de buscar ya, porque ya estás completo. Entonces ya te centras en experimentar, te centras en la sabiduría, en el conocimiento, porque ya toda la información la tienes, toda, toda, toda la tienes. Totalmente. Además la tienes a un golpe de un chasquido de dedos. No tienes que ir a buscar a Google ni ir a preguntarle a nadie. No, no, Tienes no, sí. tienes la conexión directa ya con un pinganillo como este, un pinganillo etérico, que ya estás conectado con la autopista del conocimiento, la gran mente que todo lo piensa. Y es divertido, es divertido. Finalmente es divertido. Totalmente, es divertido. Es como, bueno, esto de dejar de tener miedo al cuco, es lo mismo. Sí, igual, igual, igual. Y bueno, a mí, yo hasta muy grande, todavía vivía en lo de mis padres, dormía con la luz prendida del baño, porque siempre desde muy chiquita tuve miedo a la oscuridad, y como yo ya de chiquita veía cosas o escuchaba ruidos del otro lado, es como que, bueno, me perseguía un poco, pero bueno, también lo fui trabajando desde muy chica el miedo. Mira, ahí me están preguntando, te puedo hacer una pregunta, dice, ¿cómo se siente Gaia? Mm. Bueno, Gaia en este momento está menos confundida que en épocas pasadas, porque ella me dice que ya tomó decisiones en la dirección o en la dirección que ella quería tomar y ahora mismo está trabajando en ello. O sea, es decir, no se siente ni bien ni mal, no tiene, piensa que lo que ha vivido son lecciones como un ser humano y que bueno, no existen las equivocaciones, no existen los errores, existen las lecciones. Entonces en este momento
ella se siente como una mamá que, que está haciendo lo que tiene que hacer, con carácter, con rigor, con, con presteza, me dice, y con firmeza. Mm. Eso es. Así se siente Gaia en este momento. No, no tiene frustración, no tiene dolor, está haciendo lo que tiene que hacer, convencido de lo que está haciendo. Y eso está también, yo creo que ese es un lindo mensaje para Sí, todos, ¿no? De estar convencidos de lo que está haciendo cada uno sí, en este proceso de evolución. sí. Ujú. Para lo como personal, digamos, como un mensaje de Sí. los guías, todos, ¿no? Tú has visto que bien uno resintoniza con las conciencias, ¿no? Mm, Has hecho una pregunta sobre Gaia y a un golpe de clic estás conectado. sí, Ese es ese es, ese es la conexión nueva a la cual la nueva humanidad galáctica va. Ese tipo de reconexión de que con un clic de pensamiento estás en todas las dimensiones, con todas las conciencias. Porque todo es cuántico, todo está en el aquí y en la ahora, todos estamos juntos, unidos, tanto que llamamos del uno, del uno, del uno, pues bueno, eso es experimentar el todo. mm, qué bello. Bueno, por eso qué importante que cada uno esté, ¿no? Conectado con su yo superior, con su esencia y con sus emociones, sobre todo. Ujú. Uno puede No sentir contra el... emoción, no, la emoción no es que sea mala, una persona puede tener emoción provocada por una bonita música, por un bello amanecer, por mil cosas, y puede vivir esa emoción. Lo que ocurre es que hay emociones de dolor, de frustración, de miedo, precisamente, que si no las sueltas y conviven contigo mucho tiempo, pues logran enfermarte. Sí, sí, y bloquean este canal tan hermoso de esta conexión, como vos decís, ¿no? Que en un clic tenés la respuesta y además te ves sincronizado con lo que sucede y Mm. captás las señales. Que las señales las tenemos permanentemente todo el tiempo acá Todo el en la tiempo, cara. todo el tiempo, todo el tiempo. Mm, mm. Sí. Mira, ahí me están preguntando, no sé si querés contestar, sobre el volcán Popocatelepetl, ¿puede ser? Si Sí, sabes algo, si, si podés dar alguna información. bueno, la información que puedo dar es genérica. Se están activando los principales volcanes de la Tierra, porque los volcanes trabajan como motores cuánticos que alteran la vibración terrestre y ella usa esa energía para cambiar la realidad, la vibración del planeta. Mm, ¿Sí? claro, La Tierra es una estrella que muere, lo sabías, ¿no? sí. Sí, está como en su proceso ahora de parto, ¿verdad? Está en su proceso de fallecimiento. En la vida, en el universo, todo es un juego, el yin y el yang, la luz, la oscuridad, la muerte, la vida, como de aquí se conoce, pero que la muerte no es más que otro paso hacia otra existencia. Claro. La Tierra es una estrella, la Tierra es una hermosa estrella, solo que está muriendo, ¿sí? Claro, Morir la se empieza. estrella, claro, para que se destruya la Tierra puede ser que pase eones de eones de eones de eones, otros más, pero por eso su centro está caliente, porque es parte de su pasado. Y a través de su pasado, porque es una estrella, genera ese motor cuántico de cambio. ¿Sí? ¡Wow! Sí, la verdad fuerte. No, no sabía esa parte de que era una estrella, porque claro, el proceso de la estrella es así, de empieza a ser joven, madura, ¿no? Es esa etapa, y ahora, bueno, ese calor que está sintiendo adentro, es bien de esa estrella madura que ya está llegando a ese final. Claro. Las ciudades intraterrenas de Agartha tienen sol. Mm, ¿Cómo no va a tener sol si la Tierra es un sol? sí, Está en otra dimensión. Pero las ciudades intraterrenas de Agartha tienen sus cielos, sus ríos, sus mares. ¿Sí? ujú. Sí, Así bueno, es. por eso aquí
también estar conectado con el sol de cada uno, con el plexo solar, Ujú. para iluminarnos, ¿no? Sí, Y poder, también, como yo digo siempre, insisto, porque si uno se reconoce este propio sol, puede ver el sol en los demás, en los hermanos, que es a lo que va la evolución de esta humanidad, pero bueno, cuesta mucho todavía. yo a veces me encuentro con personas que vienen de galaxias profundas y lejanas donde apenas le llega el sol. El sol, digo el sol, es la luz solar de una estrella, no de este, sino de otros cosmos, ¿no? Y que vienen aquí a encarnar, a aprender qué se siente, qué se experimenta vivir en un planeta Sol, como es la Tierra, y estar conectado con este Sol que conocemos con esta luz, ¿no? Y, y cuando me tropiezo con estas personas, la verdad es que es muy emocionante, ¿no? De ver cómo esas conciencias vienen a experimentar, a ver qué se siente, quizás a lo mejor, porque en un futuro no muy lejano tengamos que albergar estas sociedades, que yo ya conozco a unas cuantas sociedades intergalácticas, que aquí ya hay sondas encarnadas durante miles de años, pero el fin suyo es que van a venir, porque de donde ellos viven, no, los soles están tan lejos que apenas tienen vida alegre, ¿no? Del día a día, como pasa aquí en la Tierra. Sí, total. Bueno, ahí te das la importancia que es la luz, ¿verdad? Porque también Sí. influye en nuestro ser y en nuestras emociones. Ujú. Y también la importancia de no tener miedo, otra vez vamos a lo mismo. Ah, Porque si tienes miedo a la que venga un planeta, venga una civilización con sus naves a vivir a la Tierra, los expulsas. Porque como tienes miedo, entonces no puede ser. La nueva sociedad planetaria está despojada del miedo. Sí que tiene prudencia, sí que estará consciente de que tiene que tener prudencia, tolerancia en lo posible, pero la palabra miedo se destierra prácticamente del vocabulario. Si no, no se podría llevar una vida de concordia como una humanidad unida en un planeta, porque ese es otro de los paradigmas que se van a implantar. Los nuevos paradigmas claro, es que, eh, respetando la individualidad del ser humano, su cultura, su geografía, etcétera, etcétera, la humanidad andará como una entera, ¿vale? Y para eso se tiene que erradicar el miedo. total. Y de hecho estaba recordando que para venir a este planeta escuela tampoco tuvimos miedo, porque elegimos venir. Claro. O sea que en origen no tuvimos miedo y no dudamos. Pero bueno, Mm. ¿no? El personaje, las personalidades, eh, todo eso te empieza a corromper la mente y bueno, y ahí entra el juego también, ¿no? Así es. Siempre son procesos de elección. Mira, me está preguntando, porque ya 5 veces me la hicieron la misma pregunta, me dice, ¿por qué no preguntarle a Israel cuándo viene a Buenos Aires? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Es que no quiero avanzar mucho más. Estoy en ello, pero no puedo avanzar fechas. No, está Entonces, muy bien. no quiero crear unas expectativas y luego no ir, no es que no sean, pero sí que es verdad que lo tengo muy, muy presente. Y espero que antes de que acabe el año esté allí. Ok, bueno, gracias por la respuesta. De nada. Y otra pregunta te voy a hacer, y si querés ya vamos cerrando, me preguntaban de los agartianos, como hablaste de Agartha, que qué misión ellos tendrían acá en la Tierra, los que están. Los que están en la Tierra reencarnados, apoyar al plan Sí. mayor. Ah, Apoyar al plan mayor. Mm. buenísimo. Mm. Bueno, y ir cerrando, así ya no te molestamos más y seguís con tus cosas. Gracias. No es ninguna Eh, molestia. no, bueno, sí, es una forma de decir, perdón. Eh, ¿qué te gustaría decirnos para cerrar? Bueno, cerrar con un mensaje de esperanza, que todo el plan va según lo previsto y que el día 1 de julio del 2023
en el evento de Toledo, España, en esa convivencia que voy a realizar allí en vivo, de todo un día, daré un mensaje que hasta ahora no se ha dado, pero que no puedo decirlo hasta que no llegue ese día. Qué lindo. ¿Y ya está cerrado el cupo? Va, para sí ya lo decimos. ¿O todavía hay...? Es limitado porque al ser presencial, pues hay unas plazas muy, muy limitadas para acceder al evento, sí. Okay. Bueno, pero todavía la gente todavía tiene tiempo si alguien Todavía quiere tiene ir. tiempo de apuntarse. Vienen personas de todo el mundo al evento. Y bueno, espero que les guste a todos y que sea de una experiencia transformadora para todos. Lindo. Bueno, así va a ser, porque estamos también para esto, ¿no? Para colaborar nosotros transformándonos y generar esa transformación en los otros. Así Siempre es. todo uno y sin Sí, no, miedo. todo empieza por uno mismo, ya lo sabes. Sí, sí, sí. Y sin miedo, sobre todo. Y volvemos a lo mismo. Ujú. Y sin miedo. Sí, sí, sí. Hay que sacar del vocabulario esa palabra inmediatamente. De hecho, la semana pasada estuve conectando mucho con Astan Gerán, que no suelo canalizarlo, pero él dice todo el tiempo, se acabó el miedo, la duda, como que ya fue eso. O sea, vamos, evolucionemos de una vez por todas. Vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, qué lindo, Azrael, gracias por este momento. Gracias a Así ti, que Miranda. me encantó reencontrarme con vos. Así que, Igualmente. bueno, nos seguiremos viendo en algún lado o en Seguro. otra dimensión. Anda a saber dónde. Pero muy, muy agradecida de verdad. Mi alma te aprecia mucho, mucho. Igualmente. Gracias a ti. Bye. Bueno, te mando un abrazo y gracias a todos los que se conectaron. Gracias, gracias, Chao. gracias. Beso. Chao.